¿Qué novedades me tienen? ¿En qué van? ¿En qué van? ¿Cuál es la angustia del día de hoy? ¿Ya empezaron capítulo 5? ¿Ya lo terminaron? La entrega del domingo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Diana. ¿Qué vas a entregar el domingo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes hecho que vas a Ah, entregar? avance del capítulo 5. Ajá. Tengo, pues, he empezado el discurso de la resolución de la pregunta, de la comparación de los estudios que tenían en los marcos, pero Sí. pues es complejo, además porque mi investigación es cuantitativa, entonces estoy bregando un poco con lo de los datos, Ujú. en eso voy. Ah, muy bien. Bueno, ahí lo importante, que lo que te tienes que no olvidar es que todo lo vas a estar relacionando Ya me con tu entraron las variable llamadas. El dependiente, número, pues, ¿sí? Ay, espérame. sí, O sea, señora. tu variable dependiente, o sea, que es tu objeto de estudio principal, ese no lo tienes que perder de vista. Entonces, ese es el que tiene que ser tu referente para todo el capítulo 5. O sea, vas a discutir que tu tema central, no tus temas accesorios, o sea, no las variables independientes. O sea, las vas a mencionar, pero el foco se lo vas a dar siempre en la redacción, se lo vas a dar a tu objeto de estudio, a tu categoría principal, a tu variable dependiente. Entonces, toda la redacción va en ese sentido, porque a veces se pierden y empiezan a discutir las otras variables. No son lo importante las otras variables. Las otras variables son las que te ayudan a trabajarlo, ¿verdad? Pero tienes que tener siempre, siempre presente que toda tu redacción de todo el capítulo 5 está enfocado con tu categoría principal o tu variable dependiente, ¿sí? Entonces, con eso Señora. te vas enfocando para saber a qué es lo que qué es lo que vas a platicar, de qué vas a hablar, ¿verdad? Y no te pierdes, porque si no empiezas a hablar de una cosa y luego de otra, y entonces ya al rato ya no sabes tú ni de qué estás hablando y empiezas a echar rollo como si estuvieras, no sé, por ejemplo, en el marco teórico del capítulo 2, nada más hable y hable del tema, pero no lo estás relacionando con lo que tú encontraste. Acuérdense, el pedazo del marco teórico es qué encontré yo, qué encontró tal autor y luego decir si coinciden o si disienten. No, pues a mí me salió completamente distinto que este autor, porque este autor dice que todo es blanco y a mí me salió todo negro. Ah, bueno, entonces ahí lo discutes, o sea, tú dices, en mis hallazgos todo es blanco y en los de hallazgos de este autor todo es negro. Por lo tanto, no coincide porque bla, 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 ¿verdad? Y así vas a ir. O si se parece, pues tú dices, yo encontré esto, esto y esto, y fulano de tal encontró esto, 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 entonces coincide porque piensa ve qué, en dónde se relaciona. O sea, así va, discutir, comparar. Estás comparando mis hallazgos con los hallazgos de uno, luego con los hallazgos de otro, los hallazgos de otro. Entonces, el pedacito en donde se parecen, por ejemplo, ese lo puedes poner diciendo que sí, que es algo similar, a pesar de que el otro investigó en Alemania, lo que tú investigaste en Colombia, sigue siendo coincidente, o sea, se parecen, ¿verdad? O si no se parece nada, también te conviene para decir que tú tienes datos completamente distintos a los que X autor en quién sabe qué lugar encontró, ¿verdad? Entonces también te sirven, pero muy bien, Muchas gracias, doctora. para servirte, Diana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro comentario? Como no hay duda, ya está todo listo ese capítulo. ¿A poco? Se me hace raro. Doctora, buenas noches. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bendito Dios, todo muy bien. ¿Cómo te fue con Dime. Milton? Ah, bueno, fue más susto que otra cosa, gracias a Dios. Ah, bueno, te Este, pensé mucho con ese tema. Sí, gracias. Sí, lo bueno aquí en esta región es que no entró a tierra, se quedó como a 50 kilómetros dentro del mar. Entonces, nos llegó lluvia y viento, pero digamos, hasta cierto punto moderado.
En otras partes donde sí se acercó más a la tierra o se metió, sí les fue como en feria, ¿verdad? Les fue mal. Pero no, aquí en este pedazo, gracias a Dios, no entró. O sea, pasó, sí nos quitaron la luz, no tuvimos luz y eso, pero digo, nada grave. Entonces, sí, todo bien, gracias a Dios. Gracias, Willy. Me alegra mucho, doctora, que todo esté bien. Sí, Doctora, bueno, frente eh, al tema, bueno, ya terminé, creo que terminé, esperamos pues la aprobación del asesor. Ya sí. lo terminé el capítulo 5 hasta el análisis FODA. Ujú. Entonces quería pues como plantear un conversatorio contigo frente a algunos asuntos. El primero es que pues quise contestar también las preguntas secundarias o las preguntas orientadoras, o sea, sin perder Sí, de sí. vista, como tú lo planteabas ahora la compañera, el objetivo que en mi caso es fenomenológico hermenéutico, que es comprender los sentidos configurados, y ahí pues se desarrolla como siempre una holisticidad, una integración de todos los datos. Entonces, pero no perdí de vista ese objetivo. Entonces quería preguntarte qué te parecía que haya respondido a las preguntas orientadoras. Ese es como mi primer Sí, asunto. ¿Cómo lo ves? no hay ningún problema. Normalmente no se necesita contestar así como textualmente cada una de las preguntas, porque como todas las preguntas contestan o le ayudan a la principal, o sea, se puede contestar la principal y agregar el comentario de todas las preguntas individuales sin tener que decir que estoy contestando otra pregunta, sino como parte de esa gran pregunta macro, ¿verdad? Que es Sí. otra forma de redacción. O sea, yo digo, para contestar toda esta pregunta y metes las respuestas de todas, cada una, porque si te fijas, y obviamente así debe de ser, todas confluyen o todas te ayudan para llegar a la principal. Entonces, puedes no usar las preguntas, sí las respuestas, ¿verdad? Pero todas contestando o formando parte de la pregunta principal, que así puede ir, en lugar de que se sienta así muy pregunta, respuesta, ¿verdad? Entonces, Ah, bueno, es doctora. en una redacción bonita y le pones, ante la pregunta detonante de esta investigación, que versó sobre tal cosa, ¿verdad? No la tienes que poner textual ni con los signos de interrogación, sino que la platicas. ¿Cuál fue tu pregunta? Entonces, platicas esa pregunta, ¿verdad? Y entonces después empiezas a contestarla, ¿verdad? Se encontró esto y esto y esto y esto, y luego le sumas lo que contestaste para la otra pregunta y para la otra pregunta, porque todas van a enriquecer y a terminar contestando tu gran pregunta principal, para darle como mucha fuerza a esa pregunta principal, o sea, para que no quede contestada en un parrafito y punto, ¿verdad? O sea, que se note que trabajaste en ella y que le puedes dedicar bastante, o sea, pues bastante rollo, ¿verdad? O sea, entonces te conviene más sumárselas, o sea, las respuestas, o sea, todos estos, sumársela a esa gran pregunta para darle mucha más fuerza y más vista, ¿verdad? Y entonces que se vea Bueno, más robusta tu investigación. doctora, yo ahí pues planteé las preguntas y los interrogantes Sí, textual, pues como estaban con los interrogantes y todo, pero me parece pues que quedó bien, ¿cierto? No, ok, no sé si... ok. Sí, o sea, la forma de decirlo, pero como te digo, muchas veces, o sea, platicado queda, o sea, queda muy bonito, que es como cuando estás platicando con alguien. Es que, no, hombre, cuando le pregunté sobre cuántos años tenía, o sea, no tienes que decir, pregunta, y hago la pregunta así textual. ¿Cuántos años tienes el día de hoy? Cierro pregunta. Y ella contestó que 5, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no, oye, no, y cuando le pregunté sobre su edad, ella dijo que tenía tal, o sea, que sea como una conversación, que se sienta así como todo completo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. sí puedes ponerlas, o sea, no está equivocado que la pongas la pregunta así textual con signos de interrogación, pero se ve como más elegante si platicas la pregunta y expandes así la respuesta, pero amplia. Bueno, doctora, Pero muchas son gracias. estilos, no hay problema. Listo, doctora. Muy Bueno, bien. te cuento que en el FODA de la investigación
no sé, quiero como socializarte lo que planteé, a Sí. ver qué opinión te merece el asunto. Bueno, en las fortalezas, pues digamos que puse el impacto, la relevancia y la contextualización, ¿cierto? Que sobre todo en este tema de desarrollo de habilidades socioemocionales, que es lo que estoy trabajando, se necesita mucho de contextualizarlas porque somos sujetos Pe- culturales, ¿cierto? Ajá. Entonces surge ahí como en el contexto unas necesidades muy particulares. Entonces planteé como fortalezas esa Pero, contextualización pero adecuada del... Willy, el FODA no es del tema, el FODA es de la investigación. Son dos cosas diferentes. O sea, cuando yo puedo decir que las fortalezas de tener una educación, quién sabe qué, no, 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 no. Esa no es la fortaleza de mi investigación. Entonces, acuérdate, todo el FODA es de tu investigación, no de tu tema, no de tu institución, de la investigación. O sea, la fortaleza fue que el instrumento estaba bien bonito, había muchos, que toda la gente quería participar, qué sé yo, o sea, estoy diciendo tonterías nada más, pero es de la investigación, de la que tú desarrollaste, la fortaleza de tu investigación, no de tu tema. Ahí frecuentemente se comete el error de hacer el FODA de mi objeto de estudio, de mi tema central, y no es de ahí, es de mi investigación. ¿Con qué me topé? ¿Cuáles fueron mis debilidades de la investigación? ¿Cuáles fueron las fortalezas de la investigación? Entonces ahí hay que poner atención en eso. Es de la investigación. Bueno, doctora, y entonces cuando yo planteo acá en las debilidades, resulta que, bueno, se plantearon unos interrogantes en la entrevista semiestructurada y observé que en la pregunta que atendía a una de las dimensiones, que era política educativa, no encontré que se arrojaran las respuestas que quizás esperaba. Eso lo planteé como una debilidad. ¿Tú cómo lo Anda, ves allí? sí, porque esa sí es de la investigación. Como ves, ahí sí te enfocaste en que mi instrumento estaba débil ahí en ese pedacito, en esa pregunta o bla, 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 ¿verdad? Que Sí. la pregunta a lo mejor no quedó planteada o no pudo recoger, o sea, como estaba planteada, no recogió la información que pretendías, ¿verdad? Porque eso es lo que entiendo. Esa sí es una debilidad de la investigación, no, Bueno, no como la otra fortaleza que me dijiste del tema. ok, doctora, bueno, y en las oportunidades planteé escuchar otros actores sociales en torno a esta temática, porque escuchamos a directivos docentes Sí, sí, y también sería importante escuchar estudiantes, padres de familia. Lo planteé correcto. como oportunidad y también lo articulé con líneas futuras de investigación. Sí, 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 muy bien. Bueno, doctora, y la última, y ya no Ujú. molesto más, las amenazas puse como sesgo en la selección de los participantes, porque uno generalmente, pues bueno, mi muestreo es no probabilístico por conveniencia. Ujú. Entonces, uno ahí busca, digamos que yo trabajé con un equipo de docentes que representan a unas instituciones educativas y con unos directivos docentes que son los que más años llevaban pues como trabajando el modelo. Entonces le puse Ajá. como sesgo que quizás, digamos, otros actores sociales no tienen, digamos, esos mismos pergaminos que estos. Lo puse Ujú. como una Está bien. amenaza. Sí, 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 sí. O sea, la cosa es nada más que todo lo ligues a tu investigación. Y sí está correcto. Muy bien. bueno, doctora, muchas gracias. Ok, para Permiso. servirte, Willy. Dale. Maritza, Doctora, buenas noches. buenas Em, noches. Mi pregunta es muy similar a la de Willy. Mi diseño es no experimental por Ujú. conveniencia. Ok. Entonces, en lo que yo he visto se dice que, pues, que no es muy favorable en la medida que la muestra esa conveniencia del investigador. Entonces, ¿esa sería una debilidad o podría ser una amenaza, aunque las amenazas son Bueno, factores sí. externos? Ajá. Esa es tuya, esa es interna, ¿verdad? O sea, sí sería debilidad, pero acuérdate, o sea, sí vamos a poner debilidades, pero que no nos hagan quedar muy mal, porque ahí, por ejemplo, tú sola estás diciéndote como que no sirve para nada mi muestra, ¿verdad? Entonces, no se trata tampoco de tirarte al piso y decir no sirve. O sea, sí vas a poner debilidades, pero así como tanteándote, porque te van a decir, bueno, pero eso lo pudiste haber arreglado fácil, ¿verdad? Entonces, en eso sí tienes que tener cuidado de poner qué, o sea,
con qué dificultad te topaste, ¿verdad? Pero que, digamos, como que sean rasponcitos, no rasponzotes, ¿verdad? Como que mejor no lo pongo. Sí, o sea, busca detalles así como que sean más simples, ¿verdad? Que sean más sencillos para que no se vea como muy deficiente, porque se trata de que sí voy a decirte algunos errorcitos que tengo, pero pues como quiera, quiero vender la idea de que esto es bueno, ¿verdad? Entonces no me balconeo tanto, o sea, no, sí digo, pero tantito, o sea, poquito, suavecito, o sea, cosas como simples, ¿verdad? Pero muy Doctora, bien, y si me preguntan en cuanto a la generalización de los datos, porque trabajé por conveniencia, ¿cómo puedo como quiera. argumentar? No, eso no tiene nada que ver, o sea, tú los sacaste porque eso era la muestra que convenía, pero como quieres una muestra representativa del área o del pedacito ahí que estás investigando. Entonces, como quiera, o sea, eso como quiera te sirve, ¿verdad? No queda, o sea, no es una mala muestra, o sea, no queda cancelado nada más porque fue a conveniencia, claro que no. No, eso no tiene nada que ver. O sea, es Que, una que opción. varios compañeros aquí nos hemos dado cuenta que tenemos ese diseño así por conveniencia. Sí, Entonces, más bien como que, es muy frecuente y no hay problema, ¿verdad? Pero si tú lo ves como un sesgo, ¿verdad? Porque eso es como por donde me imagino así como que lo estás considerando, ¿verdad? Pero si como quiera es una buena cantidad, o sea, una buena muestra, un buen número, no importa, o sea, es correcto, o sea, es una muestra válida, ¿verdad? O sea, existe ese tipo de muestra y es válida igual que cualquier otra. bueno, doctora, entonces lo voy a tener muy presente. Ok, Gracias. para servirte. Este, ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Adelante, Willy. Doctora, bueno, en vista de que nos dan la oportunidad de charlar de asuntos, resulta que, bueno, el tema mío es desarrollo de habilidades socioemocionales. Se empezó a trabajar desde que inicié el proceso de formación doctoral, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, el pasado 19 de julio de este año, el gobierno nacional dispuso una ley que es la ley 2383, que digamos como que ordena que se configure una política pública en torno al desarrollo, en torno a la educación emocional. Es algo que yo no contemplé en el marco teórico porque cuando eso no estaba, pero quise abordarlo un poco en esta discusión de resultados, hoy pensando siempre en no salirme de lo que estaba haciendo, pero sí como sentar una posición frente a esa política que sale porque tiene, digamos, estrecha relación con el tema y generé ahí como unas pequeñas críticas. ¿Cómo lo ves? Bien, siempre y cuando lo vayas y lo incluyas primero en el capítulo 2, o sea, pones esa cita ya en el capítulo 2 de los estudios empíricos, pues es nuevecito, está muy bien. Lo vas y lo pones en el capítulo 2 y entonces ahora sí lo puedes traer acá a discusión en el capítulo 5. Entonces, puedes tú ir y volver las veces que quieras. Entonces, lo único es, encontré esta información bien interesante que aparte me sirve para lucirme en la discusión, perfecto. Voy al capítulo 2, allá meto el parrafito de esta cita, ¿verdad? Ese estudio empírico, y luego ya en el capítulo 5 tranquilamente lo cito, porque acuérdense, no puedes citar nada en el capítulo 5 que no esté en tus capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces, Doc- para quedar dentro, no hay ningún problema, nada más vas a capítulo 2, agregas ese parrafito con esa información, o sea, de ese autor, ¿verdad? Ese estudio empírico, y luego ya ahora sí lo vienes y lo discutes tranquilamente en el 5, sin problema. Doctora, pero siendo esa una ley, ¿va como estudio empírico o dónde queda Sí, para ti mejor ubicada? bueno,
Si fue una ley, a lo mejor que sea la última dentro del marco teórico, si va a ser o sea, ya es marco, porque los estudios empíricos son como investigaciones concretas, ¿verdad? Pero esta que te queda dentro del marco, antes de que empiecen los estudios empíricos, pero ahí como quiera comentado en un párrafo. Sí. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Para servirte. Ok. Bueno, niños, entonces aquí le dejamos. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Adelante, Pero, Maritza. Sí, sí, disculpa, adelante, doctora, adelante. ¿cuántas páginas? Disculpa, qué pena, creo que ya lo has dicho. No hay ¿Cuántas problema. páginas más o menos debemos tener de discusión? De todo el capítulo 5, no nada más de pura discusión, de todo el capítulo 5, con Sí, discusión, conclusión, todo completo, conclusión. capítulo 5, son aproximadamente unas 15 hojas, por ejemplo. Con 15 Max. hojas está muy decente. No, es 15 hojas mínimo. O sea, si tú quieres poner 20 hojas, tú puedes poner 20 hojas, no hay ningún problema. Pero no poner 5, 8 hojas, porque si no es bien poquito, te van a decir, pues ni sirvió tu investigación, porque pues ni sacas conclusiones, sacas nomás 5 paginitas, pues no, o sea, no es importante. Acuérdense, en capítulo 5 es donde le van a dar importancia a su investigación. Si ustedes hacen un capítulo 5 bien cortito, lo único que estás mandando decir es que mi investigación pues casi no tuvo resultados, así casi no salió nada bueno, porque pues nada más tengo de conclusión unas cuantas hojitas. Entonces, no, para verse bien, que se han de perdido 15 hojas. Con 15 hojas queda muy nutrida y ya te ves mejor. Te dices, no, pues sí sirvió de algo esta investigación porque le está pues ya, un buen montón de hojas. Entonces, Doctor, aquí se nota. yo tengo más, doctora. Yo Ok, tengo bueno, como pero tampoco, 27 a 30 hojas. ¿La sí, reduzco? nomás, no te pases de 30, no te pases de 30. O sea, vamos a decir, o sea, no existe un número oficial, pero vamos a decir 15, te ves muy bien, máximo 30, pero no más, porque si no van a decir, no, este es puro rollo, no, nunca dijo nada, ¿verdad? Porque eso tampoco, o sea, no debes de quedar tan cortita, ¿verdad? Como meter nomás 10 hojas, ni tan exagerada como meter 35, ¿verdad? Entonces, del 15 al 25 a mí me parecen bien, un número bien adecuado, ¿verdad? Entonces, Bueno, trata de quedar en bueno, eso, o sea, doctora. quitar rollo. Si te sobran más, quítale rollo, o sea, trata de concretar, porque si no, mandas el mensaje al otro lado de que echaste tanto rollo porque no sabes qué concluir. Porque acuérdate que es Ok. de síntesis. Muy bien. Bueno, doctora, Lili, gracias. para servirte, Maritza. Liliana, última Buenas pregunta, a tus noches, órdenes. doctora. Una pregunta más de forma que de fondo en este Sí, sí. capítulo de discusión. Ahí nos dan como unos aspectos que se deben mencionar, que es evaluar los hallazgos, evaluar los objetivos, y hay como 7 aspectos diferentes que se deben incluir en la discusión. Estos hay que hacerlos como subtítulos, porque mirando la normatesis simplemente dice 5, discusión y conclusiones, o estos los detallo en subtítulos como 5.1 resultados con relación a los objetivos y a las preguntas, y así sucesivamente. Mira, eso es a tu gusto, ¿verdad? Yo lo que digo es nada más pongo 5.1 discusión y aviento toda la discusión. 5.2 conclusión y aviento toda la conclusión. 5.3 FODA, 5.4 ¿cuáles eran? Aquí por aquí lo tengo como Las dame, aportaciones de los hallazgos al ámbito educativo y ándale. científico. Sí. Entonces, pero, o sea, el punto es, aquí ya lo tengo, 5.1, discusión. Con ese es perfecto, así. Y ahí puedes, si tú quieres, meterle discusión, o sea, objetivo, pregunta, marco teórico y estudios empíricos. No necesitas ponerle subtítulos a eso, no se requiere. Ok. A eso no. Pero el subtítulo de discusión sí, el de conclusión sí, el de FODA, el de aportaciones a la sociedad y al campo educativo, futuras líneas de investigación o futuras investigaciones y recomendaciones al final, y ya cierras el capítulo. Ok, doctora, muchas gracias, muy amable. Okay, para servirte. Bueno, ok, entonces, si no hay más por el día de hoy,
aquí le dejamos y nos vemos la próxima semana. Que pasen bonita noche. Igualmente. Muchas gracias, Gracias. doctora. Una bonita noche. Que estés bien. Muchas Bonita gracias. Gracias, noche. doctora. Gracias, doctora. Dios le pague. Mil gracias.